Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. Beverly Hills, California. Roy Rosselló, uno de los miembros de la famosa banda Menudo, quien tenía 14 años, iba en una limusina con Edgardo Díaz, su manejador, y con José Menéndez, director ejecutivo de RCA Records. Iban de camino a la casa del ejecutivo. RCA Records era la casa disquera de la banda. Al llegar a la casa, Roy saludó a uno de los hijos del señor Menéndez, quien no le devolvió el saludo. Se sentaron a la mesa y le dieron a Roy una copa de vino. Edgardo no acostumbraba a darle licor, pero esta era, según le comentaron, una ocasión especial y se la debía beber completa. Al poco tiempo, Roy comenzó a sentirse mareado y en un ir y venir recordaba que José lo iba cargando por un pasillo largo hacia uno de los dormitorios. Cuando despertó, estaba en el cuarto del hotel en el que se hospedaba junto al resto de la banda. Nunca supo cómo llegó hasta allí, pero luego de la visita a la casa de José Menéndez, tuvo hemorragias y sufrió fuertes dolores durante varias semanas. Edgardo le aseguró que esto era otra cosa que no podía decirle a nadie. Roy Rosselló entró en Menudo en 1983, cuando tenía cerca de 13 años, y a finales de ese año el grupo firmó contrato con la compañía discográfica RCA, de la que Menéndez era entonces vicepresidente ejecutivo. La entrada de Roy a Menudo no estuvo exenta de controversias. Su escuela quedaba tan solo a 2 cuadras de las oficinas de Menudo, aquí en Puerto Rico. Roy pasaba por allí muchas veces, puesto que esto era el sueño de muchos chicos de la época, entrar a la banda Menudo. Y siempre que Roy pasaba por las oficinas, las fans llegaban y pensaban que él era uno de los Menudos y le pedían fotos. Edgardo le hace llegar una solicitud. Sin embargo, lo coge en la banda sin audicionar. Poco tiempo después, lo lleva a casa de su mamá con el resto de los chicos y lo llenaba de regalos. Fue en la casa de la mamá de Edgardo que comenzaron los abusos sexuales. En sus primeras declaraciones al respecto, declaraciones del abuso por parte de Edgardo Díaz y de José Menéndez, las cuales Roy hizo en la televisión brasileña, el puertorriqueño aseguró que la violación ocurrió en la casa del ejecutivo. Por supuesto, sin dejar de aclarar que Edgardo igualmente abusaba de ellos. Sí, en plural. Aunque en estas aseveraciones, él explicaba que no podía hablar por los otros exintegrantes porque no le tocaba a él. Roy Rosselló permaneció en el grupo hasta 1986, cuando le cambió la voz. Cerca de 1991, Roy Rosselló estudió producción televisiva en el Art Institute of Fort Lauderdale, en la Florida. Rosselló apostó por el empresarismo desde Brasil, pero aunque incursionó como dueño
de algunas empresas, sus negocios al principio no tuvieron éxito. Sin alejarse del mundo del entretenimiento, el cantautor protagonizó la película Estrella de la Selva, animó el programa brasilero Frente Joven y formó parte del dúo Roy y Raulín. Desde el 2006, Rosselló dirige un bar temático caribeño en la ciudad de Campinas, ubicada en el estado de Sao Paulo, en Brasil, donde también posee una joyería, Roy Rosselló Fine Jewelry. Más recientemente, a través de otro programa de televisión en Brasil, Roy conoció a una hija de la cual no tenía conocimiento y entonces decidió establecerse en el país sudamericano. Roy aclara que se enamoró de la gente, de la cultura, del clima tropical y la hospitalidad que encontró en Brasil, lugar del que hizo su nuevo hogar. Pero, ¿qué relevancia tiene esto con los hermanos Menéndez? Digamos que todo se resume en la frase: es hora de que el mundo sepa la verdad, la cual es una de las frases más contundentes que dijo Roy Rosselló en el documental Menéndez plus Menudo, Boys Betrayed. Y aquí se entrelazan ambas historias. En dicho documental, Roy revela que fue abusado sexualmente por José Menéndez, quien fue asesinado por sus hijos Eric y Lyle la noche del 20 de agosto de 1989, crimen que desenredamos la semana pasada. Este documental no solo aborda las alegaciones de Roy, sino que establece las similitudes entre el exintegrante y los hermanos Menéndez y se une a otros documentales que abordan el tema, como The Menendez Brothers, The Crime That Changed Us, Los Hermanos Menéndez, Víctimas o Asesinos, y Monsters, The Lyle and Eric Menéndez Story. Estos documentales han despertado un nuevo posicionamiento de la Fiscalía de Los Ángeles, gracias a un fuerte movimiento, tanto de familiares como del público general, que busca liberar a los hermanos. Es importante destacar que tanto Lyle como Eric se han pronunciado en contra del documental Monster, alegando que se aleja totalmente de la realidad. De hecho, yo vi el documental y en el mismo se implica que entre ellos hubo una relación sentimental, cosa que ellos niegan vehementemente. Ahora bien, recordemos que los hermanos Menéndez, Lyle y Eric, tenían 21 y 18 años respectivamente, cuando mataron a tiros a su padre y a su madre Kitty Menéndez. Durante el juicio, alegaron que lo hacían en defensa propia debido al abuso sexual y a las violencias en general que sufrieron. Recordemos también que los primeros juicios fueron nulos, porque ante estas alegaciones el jurado no pudo ponerse de acuerdo. Sin embargo, al final del último juicio, en el que el juez eliminó prueba sustancial que probaba dichas alegaciones, es que el jurado entonces los encuentra culpables. Este fue el juez Stanley Wisberg. Tras este juicio, los hermanos Menéndez fueron condenados a sentencias consecutivas por asesinato en primer grado y conspiración. Llevan más de 30 años en prisión. Sin embargo, las revelaciones de Roy Rosselló han reabierto el caso y existe la posibilidad de que recuperen su libertad. Pero regresemos un momento donde Roy Rosselló. Roy afirmó que en aquella limusina el padre de los hermanos Menéndez tenía la mirada de un pedófilo. Pudo sentir que él lo miraba con deseo. La noche de los hechos, luego de que le dieran la copa de vino,
y dijo sentirse mareado y ver todo nublado y borroso. Él argumentó en sus propias palabras: ahí sentí a alguien cargándome, y esa persona era José Menéndez, que me estaba llevando al cuarto de él para violarme. Pero yo no podía moverme, no podía reaccionar. Yo estaba inconsciente, pero sentía. Era un tipo de droga la cual tú no te puedes mover, pero sientes lo que te están haciendo. Yo sentía cuando él me estaba penetrando arriba de mí. Sentía el dolor y no me podía mover. Fue horrible. Y peor fue después cuando llegué al hotel porque estaba sangrando. Edgardo ni me llevó al médico. Estas fueron las palabras de Roy Rosselló, quien las pronunció notablemente afectado. Y ahora regresamos donde los hermanos Menéndez. He intentado evitar a mi padre. Sigue pasando, Andy, pero es peor ahora para mí. No puedo explicarlo. Nunca sé cuándo va a pasar. Me vuelve loco. Cada noche me quedo despierto pensando que va a entrar. Necesito dejar de pensar en ello, expresó Eric, que tendría entre 17 y 18 años cuando escribió esta carta. Se trata de la misma carta que fue excluida en el juicio en contra de los hermanos y la cual Eric Menéndez envió a su primo Andy Cano. En 1996, al final del segundo juicio, en el que el juez desestimó, como expliqué anteriormente, gran parte de las pruebas de abuso sexual, los hermanos fueron condenados por asesinato en primer grado y sentenciados a 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Hoy día, los fiscales del condado de Los Ángeles recomendaron que Eric y Lyle Menéndez sean sentenciados nuevamente por los asesinatos de sus padres en 1989 en la casa de la familia en Beverly Hills, lo que les daría a los hermanos una oportunidad de libertad después de más de 30 años tras las rejas. A finales del pasado mes de octubre, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascon, anunció su decisión en una conferencia de prensa para que se diera paso a que volvieran a ser sentenciados. Esto normalmente significaría una sentencia de 50 años a cadena perpetua. Pero debido a la edad de ambos cuando cometieron los hechos, pues ambos tenían menos de 26 años, serían elegibles para libertad condicional de inmediato. El fiscal argumentó: creo que han pagado su deuda con la sociedad. La decisión final la tomará el juez. Gascon dijo que parte de su decisión se basó en una revisión de cómo se han comportado los hermanos en prisión. Incluso ante la posibilidad de pasar toda la vida en prisión, evitaron comportarse mal o unirse a pandillas y en cambio trabajaron para ayudar a sus compañeros de prisión a mejorar sus vidas. Por ejemplo, trabajaron para crear grupos para ayudar a los reclusos a lidiar con traumas no tratados y otros grupos para ayudar a los reclusos con discapacidades físicas. Lai también ayudó a abogar por mejores condiciones de vida para los reclusos. La reexaminación del caso se produce más de 35 años después que José y Kitty Menéndez murieran por disparos en su mansión de Beverly Hills. Sus hijos, en ese momento, los cuales perpetraron el crimen, fueron arrestados menos de un año después y condenados por homicidio premeditado en el 1996. Gascon dijo, el fiscal, que es este mes que su oficina evaluaba nuevas pruebas, acusaciones de un miembro del grupo musical Menudo
que dijo haber sido abusado sexualmente por José Menéndez y una carta que Eric Menéndez le escribió a su primo 8 meses antes de los asesinatos, detallando su presunto abuso. El primo de Eric Menéndez sí testificó sobre el presunto abuso en el juicio, pero la carta que habría corroborado el testimonio que el jurado estaba escuchando no fue permitida. La nueva sentencia no es el único camino de los hermanos hacia ser libres. Gascón también escribió la semana pasada cartas al gobernador Gavin Newsom apoyando a los hermanos en un intento de clemencia, lo que también podría liberarlos de inmediato, posiblemente antes de que comience el nuevo mandato de Hochman como fiscal de distrito. Vamos a repasar unos nuevos acontecimientos tras las pasadas elecciones del 2024. Este fiscal que acabo de mencionar, Nathan Hochman, derrotó a George Gascón en las elecciones para convertirse en el próximo fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, razón por la cual se espera que pueda solicitar retrasar una audiencia para que Eric y Lyle Menéndez sean sentenciados nuevamente. Es importante señalar que aquí en Puerto Rico, nosotros el pueblo no tenemos potestad para votar por los fiscales. Sin embargo, en Estados Unidos sí. Hochman necesita familiarizarse a fondo con los hechos relevantes, las pruebas y la ley. Se espera que Hochman asuma el cargo el 2 de diciembre de este año y la audiencia para determinar la solicitud hecha por su predecesor está programada actualmente para el 11 de diciembre, lo que le daría poco más de una semana a Hochman para revisar el caso desde su nueva oficina. En una entrevista, Hochman dijo que se movería lo más rápido posible para revisar el caso. La policía de Los Ángeles le confirmó al medio noticioso CNN que abrió una investigación contra Edgardo Díaz, fundador del Grupo Menudo, por presunto abuso sexual contra un ex integrante de la agrupación, que entonces era menor de edad. El medio noticioso confirmó en sus redes que la División de Relaciones Públicas del departamento respondió por correo electrónico a una consulta sobre el caso que podían confirmar la investigación. Sin embargo, no ofrecieron más detalles. Según el documental, Rosselló presentó una denuncia ante la policía de Los Ángeles en noviembre del 2022. En la serie se ve a Rosselló entrar a una oficina de la policía. Luego se explica que no permitieron el ingreso de las cámaras y más tarde Rosselló sale con un documento que, según explica, es la denuncia. Todo esto en el documental que les mencioné, Menéndez Plus Menudo, Boys Betrayed, que recientemente estrenó en la plataforma Peacock. En la serie, que consta de 13 episodios de casi una hora, Rosselló hace varias acusaciones en contra de Díaz por presunto maltrato y abuso sexual frecuente. En el tercer y último episodio, por ejemplo, él afirma que Díaz lo habría violado en el Hotel Biltmore durante un viaje a Los Ángeles en la década de los 80. En una parte del documental, una de las realizadoras le pregunta directamente a Edgardo Díaz sobre los señalamientos de abuso. Esto fue en mayo del 2021, a la salida del funeral de Rey Reyes, otro de los integrantes de la banda en Puerto Rico, el cual había fallecido. Él solo guarda silencio, se sube a un auto y se retira del lugar. Como he hecho en los 2 episodios anteriores, me comuniqué con la licenciada Mari Carmen Carrillo Justiniano con referente a ciertos aspectos de estos crímenes que, aunque este tiene que ver con Puerto Rico, digamos que la parte de los Menéndez no fue perpetrada en la isla.
Y siempre me gusta dar un contexto de algo que quizás no podamos entender porque no forma parte de nuestro poder jurídico o no tenemos conocimiento. Y yo tenía la duda de si Edgardo Díaz podría ser acusado criminalmente en Puerto Rico por las alegaciones de abuso sexual de alguno de los ex integrantes. La licenciada me explica que hoy día no, porque en los años en que se alega ocurrieron los abusos sexuales, esos delitos prescribían en un periodo mucho menor al tiempo transcurrido. A lo cual yo le pregunté, pues, ¿cuándo prescriben los delitos de abuso sexual en Puerto Rico? Y ella me explicó que prescriben 20 años tras 20 años de haberse cometido el crimen. Desde el año 2018 no prescriben si la sobreviviente o el sobreviviente del abuso tiene menos de 18 años y la persona imputada mayor de 18 años al momento de los hechos. Esto no significa que prescriben los delitos de abuso sexual bajo estas circunstancias si los hechos ocurrieron a partir del 2018. Y yo añado, para todos aquellos que se cuestionan las alegaciones de Roy Rosselló y de algunos exintegrantes de Menudo, les pregunto, en el contexto de los 70, los 80 y los 90, que era la época en la cual Menudo estaba en auge, o sea, hace 40 o 50 años, donde los roles de género estaban tan marcadamente distribuidos entre cuidados la mujer y trabajo el hombre. En una banda de 5 menores de edad entre las edades de 11 a 15 años aproximadamente. ¿Dónde estaba la mujer que cuidaba de los muchachos? ¿Cuándo vimos a alguna mujer adulta siendo la responsable de los menores? ¿Cuándo vimos una mujer viajar con ellos? Estar en las entrevistas, en las filmaciones, backstage. ¿Por qué un hombre no querría que una mujer se encargara de lo que socialmente en aquella época era exclusivo para las féminas? Para pensar, ¿no? Estamos a la espera de que entre a sus funciones el nuevo fiscal de distrito para evaluar la posibilidad de una resentencia de los hermanos Menéndez y a la espera de que el FBI investigue las alegaciones de Roy y de otros exintegrantes de Menudo. Mientras tanto, seguiremos desenredando el hilo del crimen. Eso es todo por el momento, criminautas. Déjenme saber, por favor, qué piensan en los comentarios. Entren a GW5, denle subscribe, denle like al episodio. Igualmente, recuerden que le dejo en la descripción del episodio los enlaces con información adicional de cada episodio. Y recuerden que en las redes estamos como El Hilo del Crimen, donde siempre les pondré fotos de los episodios e información. Dennos follow. Hasta pronto, criminautas.